Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este lunes se cumplen 3 años de la invasión rusa de Ucrania. 3 años de resistencia en los que se calcula que han podido perecer 500.000 personas entre los dos bandos. Otra de las consecuencias de la guerra son los miles de refugiados que han sido acogidos aquí en Europa, como América del Sur acogió el siglo pasado a miles de migrantes empujados por la guerra o por un desengaño amoroso. Habrá que cambiar de vida, ¿eh? Ya estoy harto de perderlo todo. Por una cabeza. Sí. En las carreras, cuando dos caballos se trenzan en un final palpitante, cabeza a cabeza, mi dinero vuela. Por una cabeza. Y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo, los ojos brujos de una mujer que pasa me atan a sus palabras. Por una cabeza. Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, boca te besa, borra la tristeza, calma la amargura. El tango nació sin duda de la soledad, la nostalgia de los emigrantes en Argentina, como nos cuenta nuestro invitado de hoy, el ingeniero y escritor franco-español León Levi-Bencheton, en su libro más reciente, El tango canta la vida. Muy buenas tardes, León. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Y muchas gracias. Gracias a ti por volver, que es título de Por tango. volver, pero con la frente un poco más marchita. No demasiado. Es cierto, León, que tu libro nace de un encuentro en un café de Granada donde te cuenta la historia de Mario. De Mario, sí. La historia es la historia de un chico de 18 años que vivía en Arcila. Hoy se llama Asila. Es la localidad cerca donde de Tánger, tú naciste también. Yo nací en Tánger, pero vivía cuando tenía hasta 5 años ahí antes de irme a Casablanca. Así mis raíces están ahí. Y este chico tenía 18 años en los años 1910 más o menos. Y después de una desilusión amorosa muy dura, quiso emigrar. Y en ese momento se decía que en Argentina pedía mano de obra cualificada. Él era panadero de buen nivel y se fue. Y este encuentro en un café de Granada es que su tío, don Jacobo, que venía a Granada para encontrar al cónsul de Argentina para ayudar en los trámites, porque el chico no era capaz de hacer esos trámites, y fue acogido en este café por el dueño del café, muy respetuoso, muy obsequioso, y había ahí un duendecito, el duende de señor García Lorca, pero aquí mucho más humilde, que estaba ahí invisible, pero escuchando, y le apasionó la historia de este joven hasta que quiso ir a Buenos Aires para seguir. Este duendecito tiene la capacidad de ir a cualquier lugar instantáneamente y escuchar cualquier conversación en un café, por ejemplo, de Buenos Aires, sin que nadie se dé cuenta de que está. ¿Tiene algo de autobiográfico ese duendecito en ti? Lo de autobiográfico no es el duendecito. Un duendecito. El duende soy yo, pero yo no soy duende. Pero para poder abarcar tanto tiempo y tantos lugares sin dificultad de coherencia y de cronología, inventé a este duendecito que además es poético y que se apasionó él mismo por las letras del tango. Ahora, lo de autobiográfico es que Arcila es donde yo empecé a crecer, y lo tengo en la memoria hasta hoy, que el señor ese Mario es un señor que me fue inspirado por un tío de mi mamá,
que había emigrado, no sé a qué fecha, y la historia después no tiene nada que ver con la suya, pero bueno, fue un pretexto. Vives aquí en París, en los cafés parisinos, las mesas son pequeñas, es muy fácil escuchar las conversaciones de Sí. los vecinos, ¿no? A veces son más interesantes que las propias. A veces, bueno, cuando uno es indiscreto, sí, también. No hay que ser demasiado indiscreto. Naces en Tánger, pero vas a venir a Francia para terminar tus estudios de matemáticas e informática. ¿Qué piensas, León, de la inteligencia artificial? ¿Significa una verdadera revolución o solo es una muleta en la que podemos apoyarnos de vez en cuando? Es un tema muy importante porque yo que conozco ¿cómo se dice? Los abuelos de la inteligencia artificial por mis estudios y mi trabajo, lo que se llamaba recherche opérationnelle, en fin, système expert. Hoy la inteligencia artificial es un progreso fenomenal, impresionante. Algunos tienen temor de que pase al hombre, pase a lo humano. Todavía yo no creo en eso hasta tal punto. Pero que sí va a poder hacer cosas que el humano no hace en el mismo tiempo y con la misma precisión, eso es seguro. Y además, últimamente instalé ChatGPT en mi teléfono y quise hacer una prueba y le dije a ChatGPT en español, esta vez en castellano, le dije, en este libro le mandé el pequeño vídeo de 12 minutos. Le digo, aquí hablo de un duende, ¿qué te parece esa idea de duende? Me dice, si me das un PDF, un archivo, te digo, le doy el PDF del libro y en unos segundos, se ve que lo leyó porque lo que dijo yo lo comprendo, y me dijo cosas muy positivas, muy agradables, ¿no? Pero muy concretas sobre lo que había en el libro y la originalidad, la singularidad de este duende en la literatura. Entonces lo mandé a un amigo, no voy a dar su nombre, pero grande del tango, que sabe muchas cosas, y me dice, bueno, bravo, etcétera. Y después me pregunta, pero tu duende no tiene que ver con el duende de Horacio Ferrer en María de Buenos Aires. Yo dije, en ese momento, cuando yo busqué la idea del duende, buscaba un personaje que me permitiera escapar de la cronología. Y entonces pregunté a ChatGPT, ¿se puede comparar mi duendecito con el duende de Ferrer? Y me hizo una comparación con una precisión. No voy a entrar en los detalles de eso. Están mis artículos, está en mi página web que se llama Poetango, que es bilingüe. Ahí se pueden encontrar todos los detalles. La inteligencia artificial va a acabar con el oficio de crítico literario, ¿no? Bueno, eso ya... Entre otros. Lo que yo opino es que va a acabar con todo lo que es promedio. Pero la gente que tiene capacidad de creación, de invención, eso, bueno. Sí, es más difícil. El año pasado, León, publicabas junto a Christian Grec el libro Homus Technocratus. ¿Somos víctimas de la tecnocracia? Bueno, Homo Technocratus, que fue también una pequeña provocación. Eso viene de mi oficio de antes, de informática, donde ya había escrito algo sobre la tecnocracia en la informática, en la ingeniería de sistemas de información. Y me vino la idea, y lo comenté con ahora está jubilado también, Christian. Le dije, mira, para decir algo, nosotros en el filo de lo que habíamos hecho, podríamos decir algo sobre la tecnocracia. Y entonces salió este librillo donde, más allá de la palabra tecnocracia, todo el mundo habla de tecnocracia en todos aspectos, pero sin jamás definirlo. Intentamos definirlo, fuimos a documentos, etcétera, y creo que sacamos un pequeño libro que da unas claves de comprensión del fenómeno moderno de tecnocracia. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con el tango, ¿eh? Bueno, quizás podíamos hacer algún paralelismo en Sí, algún lado, ¿no? claro. Volvamos al tango. La fuerza de las letras, la poesía del tango, es fruto de la desesperación, ¿no? De un hombre que lo ha abandonado. De la nostalgia, ante todo, a veces de la desesperación. De la nostalgia es común de decir que hay nostalgia en el tango, nostalgia de los inmigrantes, nostalgia de sus países, nostalgia de la infancia, aunque fuese infancia de miseria,
Por ejemplo, en Melodía de Arrabal está cantando el poeta cómplice de Gardel, está cantando la nostalgia de barrios, de barro. Entonces, eso es una cosa muy impresionante, pero también hay a veces filosofía entre comillas, pero filosofía. Un tipo como Discépolo ha escrito cosas que yo llamo del tema de la indignación sobre la injusticia del mundo, que son de una potencia aún actuales. Entonces, el tango no se resume a pequeñas historias de amor perdido. Hay mucho de eso, pero a veces con otros componentes muy profundos y mucho más fuertes. Por eso yo defiendo la idea de que hay una fuerza poética en las letras del tango, en muchas de ellas, y yo siento mucho que no sea un tema tan trabajado, no se trabaja tanto, no se escribe tanto en eso. Yo aquí en mi París me atrevo. Poca gente. Es muy reductor decir que el tango es el lamento del cornudo. Totalmente reductor. Totalmente reductor. Bueno, primero que algunas mujeres de experiencia, yo conocía una de ellas, que se quejan de eso, porque dicen las que sufrimos somos nosotras. Ahora, el tipo, cuando se va la chica, entonces la llora y los tangos exageran ese lloro quizás, pero lo lloran bastante bien. Lo lloran bastante bien, y no solo por ser cornudo, simplemente porque se fue y que le daba un aliento. Por ejemplo, en Mano a Mano de Gardel, que es una obra maestra, el tema es un tipo, digamos, un obrero que tenía una novia con que vivían pobremente, pero tenía un pequeño hogar. Y se fue seducida por lo que llaman un bacán, un hombre rico, un burgués, y entonces él llora eso, pero lo llora con una inteligencia fenomenal. Una mujer perdida en vida de riqueza y placer. Exactamente, ese es el título del libro, porque lo que hice en este libro hay 26 capítulos dedicados a canciones, a tangos todos de alto nivel, y para cada uno creé un título que evoca, y después pongo el título de la canción, porque el título del capítulo tiene su sentido, y además puse unos pequeños versos que me atreví a escribir, yo que no soy poeta. Hay quien me dice poeta, digo, no, yo comento los poetas del tango, no soy poeta. Y después cuento los cuentos del duendecito y su visión de los tangos de esas... El primero de esos tangos es Mi noche triste, es emblemático, ¿no? Es el lamento de ese emigrante del que hablábamos, a quien le ha dejado su mujer. Sí. Pero tiene unas metáforas fantásticas. Sí. Yo he visto el espejo que con el vaho de la humedad parece que llora. Parece que llora, sí, claro. O la cama que se queja de la ausencia. La cama que se queja porque ya no están las metáforas. No es una metáfora, pero la imagen de las ¿cómo dice? No me viene la palabra inmediatamente. De tiritas de color en el cuarto de baño, todas del mismo color, dice, y son cosas muy poéticas. Se ve que este chico era un chico bastante sensible y no, como dicen algunos, un malevo, un matón que se le escapó porque la maltrataba. Era un amor, digamos, verdadero y sincero. La emigración a principios del siglo pasado era eminentemente masculina, con la excepción de chicas francesas o del este de Europa, empujadas por la pobreza o por el antisemitismo también. Sí. Como la Estercita, ¿no? del tango Estercita, milonguita. Del tango milonguita, sí. Estercita es un personaje totalmente desgarrador, digamos, porque es una muchachita bonita que está de cabaretera. Ellos lo que llamaban milonguita es que venía al bar para bailar con los bacanes y después se la llevaba uno a su garzonier, a su bulín, como dicen ellos, y entonces la chica está obligada a hacer eso, pero llora, y el poeta Samuel Lining lo pone de una forma extraordinaria, muy poética. Y es poco conocido ese tango. De que no hay que preocuparse cuando llora porque es el champán, ¿no? Y eso, que la gente piensa que cuando llora es el abuso de champán.
Esa es la injusticia, sí. Terrible, ¿no? En aquella época el machismo estaba muy presente, ¿no? Han evolucionado las cosas en nuestro siglo, pero no tanto, ¿no? Bueno, no tengo yo una visión, perspectiva histórica del machismo. Claro que en esa época, como en muchas partes, había mucho machismo. Ahora, en ese Buenos Aires había machismo de los malevos, que eso era machismo violento, y había el machismo, digamos, de familia, que el hombre es el que dominaba, pero sin forzosamente maltratar. Todo existía en ese momento. Las francesitas tenían un prestigio enorme allí en Buenos Aires, quizás porque eran independientes, lo que no eran las mujeres italianas o de ascendencia italiana. No comprendí la pregunta. Las francesitas son más libres, quizás, bueno, independientes. Las francesitas, cuando dice la francesita, los tangos como Grisetta y como Ninon, como Che Bandoneón también, son francesitas que eran desgraciadamente importadas de Europa, francesitas, polaquitas, judías de Polonia, etcétera, importadas para alimentar los burdeles, para alimentar la prostitución, porque habían emigrado tantos hombres que se hizo un comercio y fue una cosa terrible que está cantada en varios tangos y me gusta particularmente el Che Bandoneón, donde es un tango donde un hombre se dirige al bandoneón para llorar por su pena, su alcoholismo, pero inmediatamente te habla de las Estercita y Mimí como Ninon, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Y está dirigiendo al bandoneón, pero está hablando de las chicas que morían a los 25 años de mala alimentación, de tuberculosis o lo que uno quiera, y eso también el duendecito presencia una discusión entre Mario y su amigo Abel, dueño del café, y Abel se está extrañando, pero ¿por qué la pobrecita no tenía? Y le dice, pero tú no sabes ni de la misa la mitad de estas chicas, las ves con su maquillaje, con sus alcohol lindas, pero por la mañana, por la madrugada se van a cuartos sórdidos y se alimentan mal y no hay cuidado y entonces mueren pronto. De todos los tangos que has leído, que has escuchado, ¿hay alguno que sientes que es el más interesante para ti? Uy, eso es muy difícil. Difícil, es como es muy difícil decir. Ahora te estoy hablando de Che Bandoneón, que es un tango que he estudiado y trabajado, cantado desde un poco más de un año, nada más. Es reciente para mí. Y que tiene todas las facetas del tango, de la miseria, del alcohol, del amor. Y se puede decir que Mansiaí quizás era autobiográfico cuando la tercera parte, tu tango es el amor que nos dio, el cielo que soñamos una vez, etc. Y ahí está quizás hablando de uno de sus amores perdidos, de Mansi. Y entonces ahí están todos los componentes, pero no están los componentes de, digamos, de lo que llamo la indignación. Por ejemplo, en Gira Gira, que todo el mundo conoce, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, Discépolo ahí lo dice todo de la dureza, la injusticia de las sociedades de ciudades grandes donde la gente no se conocen, y que el tipo que se queda sin trabajo y sin dinero, pues nadie le ayuda. Pero lo canta de una forma, esto puede parecer común, pero él lo canta de una forma ejemplar. Hay otra de Discépolo que es mucho más, digamos, delicada, porque se llama Tormenta. Mucha gente, incluso bailarines de mucha experiencia, no saben lo que canta, y canta un grito hacia Dios. Quiere decir que una persona religiosa le puede costar trabajo, pero está diciendo que Dios deja que los que no le siguen el camino vivan mejor que él, que trata de seguir sus caminos, y lo dice de una forma espectacular. Qué injusticia, ¿no?
¿Cómo? Una gran injusticia. Gran injusticia. Terrible. Discépolo es el cantor, el poeta de la injusticia del mundo, se puede decir. ¿Cómo eran considerados los autores de tango? ¿Como poetas quizás? ¿Como músicos? ¿Cantantes quizás? Como letristas, eso es. Pero como poetas, bastante pronto muchas personas lo consideran como poetas. Pero eso está discutido, controversiado, porque, por ejemplo, los poetas del tango no están en las antologías de poesía de la Argentina. O muy, muy poco. Yo tengo como amigo con una admiración enorme a un señor que se llama Oscar Conde, que es el gran especialista del lunfardo, que es miembro de la Academia de Literatura de Argentina, no solo de la Academia Nacional del Tango. Y él me dice, pocos somos en trabajar, indagar, investigar en la poesía del tango. Él es uno de ellos. Lástima, porque hay una riqueza increíble. Para mí hay una riqueza. Hace menos de una semana, me interesé en las, antologías comentadas de las letras de Jacques Brel. Porque una precisión, lo que yo hago no es una antología donde pongo los textos únicamente, los comento. Hay gente que dice no se necesita comentar. Bueno, la poesía sí se puede comentar. Por supuesto. Y entonces busqué, y todavía no lo leí, pero hay varios libros que presentan las letras de Jacques Brel y las analizan como se analiza una poesía de un Lamartine o de quien quiera. Y entonces eso lo voy a estudiar para ver por qué en Francia se ha hecho y no lo hacen ahí para la poesía del tango. Para mí he escrito un artículo que ya en un sitio de investigación que se llama academia.edu, que se llama Las letras del tango, exégesis o no exégesis. Y doy 50 ejemplos que justifican que se considere como poesía y que se comente. Bueno, lo estás haciendo tú, León, en tus libros, ese comentario. Sí, ¿no? lo hago, pero la verdad es que siempre me sorprendió, ahora un poco menos. Digo, ¿por qué yo en París durante la COVID escribí esa antología? Y ahí, que saben tanto, ahí te cuentan muchos cuentos de cómo vino la canción. Pero el análisis pocos, no digo que no lo hacen, pero pocos. El problema de tu doble cultura hispano-francesa es que te obliga a hacer dos versiones de tus libros, ¿no? Sí. Tú mismo traduces, y no solamente traduces, adaptas al español o al francés el ritmo del tango, sí, ¿no? Mis traducciones desde ya muchos años las hago intentando lo más posible respetar el ritmo de la música. Y entonces, al respetar el ritmo, la puedes recitar o cantar en francés también. Claro que no tiene el encanto del original de un genio como Mansi o como un músico como Troilo, pero siempre es mejor que decir una cosa lineal. Quizás la inteligencia artificial pueda hacerlo y escuchemos a Gardel cantando en francés. ¿Se puede hacer? Bueno, eso sí se puede hacer, pero será una imitación. Por supuesto. Para No, mí con la la voz de inteligencia Gardel. artificial no puede imitar el fraseo de Gardel, porque eso cuando se... Mira, hay otro ejemplo, tú lo sabrás muy bien también, que hace mucho tiempo que se dice que el flamenco no se puede transmitir por partituras. Porque claro que se puede escribir, pero la forma en que los flamenquistas tocan el ritmo con una variación de casi nada, eso no se escribe. Muy difícil. Entonces, la inteligencia artificial le vamos a dar un poco de tiempo. Seguro que yo ya no estaré en este mundo, pero le vamos a dar tiempo para que se adapte a esa complejidad. Bueno, esperando eso, ya lo saben, tienen el libro de Léon Lévy-Bencheton, El tango canta a la vida, que puede adquirirse... Canta a la vida, no canta Perdón, a la vida, canta a la vida. Canta a la vida, que puede adquirirse online, en Internet, gracias a un gran nombre de la venta por Internet. Sí, bueno, no se da el nombre, pero doy una indicación, no de nombre, pero ¿por qué fui por ese nombre? Porque resulta que todos mis libros, por el momento, son autoeditados.
Y entonces tuve varias experiencias con una editorial española, con una editorial de autoedición francesa, y la verdad es que no estoy convencido del aporte, porque a veces cuesta caro, a veces no, y no te aportan más que imprimirte un libro. Entonces, la herramienta de esta tienda de Internet es una herramienta como si fuese una imprenta. Yo voy a una imprenta, le digo, aquí está mi libro, ¿qué haces? Bueno, te lo imprimo tanto, me pagas tanto. Estos lo ponen en su sitio y lo venden también. Yo sé que hay gente que tienen una dificultad con esa marca, pero entonces en Francia me escriben y se les mando. Pero si no, pueden comprar el ebook. El ebook, ¿por qué digo el ebook? Porque cuando uno vive lejos, aunque quiera comprar, puede costarle el transporte del libro más que el libro. Por supuesto. Pero el ebook no cuesta nada, cuesta un mail y cuesta 6 euros. Así que, y tiene toda la información, y cuando pincha en una de las canciones que recomiendo, lo escucha. Va a escuchar a señor Gardel mientras está leyendo lo que le estoy contando. Fantástico. Bien, muchísimas gracias, León, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con este libro. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrien Toureau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano, en Buenos Aires seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.